mañana, 34 minutos. En instantes vamos a estar hablando con la profesora y doctora Elizabeth Zafares desde la Universidad Nacional de Salta. Vamos a estar hablando sobre género, medio ambiente e inteligencia artificial. De Buenafuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por la 93.5 de su dial, FM Atlántida. En Rosario del Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. En Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 94.7 de su dial. Cronos Multimedios, también duples con televisión. La señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, La Viña, Coronel Moldes y Chicuana. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook o en el YouTube TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús y hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el auto, en el vehículo y se tiene que bajar o nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y ahí nos ve en directo. Ahí estamos saliendo en directo, pero a cualquier hora del día usted pone el programa de Buenafuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y las entrevistas completas de nuestros invitados están en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, a mí no me importa nada el programa, yo ahora quiero escuchar a Elizabeth Zafar, a ver qué es lo que dice sobre género, sobre medio ambiente, vamos a hablar de los incendios en Córdoba, que es realmente lamentable, que nos puede pasar también a nosotros, y también sobre inteligencia artificial, la puede ver solo ella. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube, busca el canal Marcela Jesús, ahí estamos viendo el canal, subamos un poquito, ahí están las entrevistas, por ejemplo, de Felipe Medina, que estuvo en la jornada de ayer con nosotros, también del senador Pailer, de Javier Cairuz, y apenas termine el programa va a estar la entrevista de Elizabeth Zafar. Y si usted quiere ver las partes más importantes, van a estar en nuestro canal de TikTok Marcela Jesús. Usted nos puede ver, leer y escuchar donde sea y a la hora que sea. Y le damos los buenos días a la profesora, doctora Elizabeth Zafar. ¿Cómo está? Bienvenida de Buenafuente. Muchas gracias, Marcela. Un placer estar acá, por lo que veo un programa de extenso alcance federal. Sí, que es lo importante. Estamos en todos lados y lo bueno es hablar también para la gente del interior. Hablemos sobre género, que es algo que nos preocupa a todos. Estamos viviendo un tema de género, de violencia inusitada en todo el país, encabezada por el mismo presidente de los argentinos, ¿no? Sí, yo creo que la visibilización nuevamente de un caso tan paradigmático, ¿no? Y tan impensado como es el de la ex primera dama, no es que vuelve a poner a la palestra, yo creo que nos vuelve a interpelar más que a poner a la palestra, porque todas estas cuestiones dicotómicas que se escuchan en torno a la verosimilitud o no de la situación, o el por qué no hizo tal cosa o tal otra, teniendo la posibilidad o el alcance que otras mujeres no han tenido. Y hay algo que muchos dejan de lado, que es el pensar o el saber que la víctima habla cuando puede y actúa cuando puede, no cuando quiere. O sea, muchas veces uno puede querer,
pero lamentablemente las situaciones condicionan. En este caso tenía un rol realmente de un alcance internacional inclusive, pero eso no la exime de las cuestiones emocionales, personales, de los temores y de la violencia, o sea, nada más y nada menos. Entonces, estas discusiones que realmente se tornan hasta a veces bizarras, porque ¿por qué no? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no en otro momento? Y bueno, uno lo hace cuando tiene las herramientas, cuando siente un ambiente de contención y cuando siente realmente la posibilidad de expresarse. ¿Qué es lo que pasa con una víctima de violencia? ¿Qué es lo que pasa en el interior? Porque decimos, sí. habla cuando puede. ¿Cómo se va viviendo esa situación de violencia y cuándo se puede hablar? La persona víctima de violencia sufre todo tipo de afección, desde la psicológica, la espiritual, la moral, la física. Hay personas que quizás no han recibido un golpe, pero han tenido tanto destrato y tanto maltrato durante toda su vida que llegan a la pérdida de cuestiones esenciales como la autoestima, el amor propio y tantas otras cosas que hacen a la esencia del ser humano. Entonces, es un estado de anulación tal, de temor, digamos, de un desencaje hasta dentro de la sociedad, que realmente a veces no se siente lugar de pertenencia, a veces no se siente las posibilidades o el hecho de vencer el temor, porque al haber una persona violentada, hay una persona violenta. Y el factor fundamental con el que se maneja el violento es el miedo. Entonces, eso no se supera, para eso es necesario, y normalmente el abordaje es interdisciplinario después de estas cuestiones de género, porque se necesita de psicólogo, probablemente de psiquiatra, de ayuda espiritual, de ayuda familiar, de contención de grupos de amigos. Entonces, ese es el punto. Una mujer o una persona víctima de violencia, porque no es privativo de las mujeres, nada más que hay toda una política de género que se erigió por todo esto, que yo siempre insisto, el día que dejemos de hablar de esto es porque hemos hecho un salto cualitativo impresionante y se agotó. Y a veces lleva toda una vida procesar eso, porque sí. hay gente que cuenta, no sé, después de 20 años lo que le pasó. Sí. Por eso, no se puede exigir que una persona a la primera circunstancia vaya y lo diga. Lo hemos vivido en pandemia, que cuántas mujeres han tenido que convivir con los agresores porque las circunstancias sociales así lo ameritaban, porque no había posibilidad de salir a trabajar o de tener cuestiones de conexión, y se hicieron tantas campañas como con gestos inclusive para que uno pudiera alertar. Es un tema que viene hace mucho tiempo sostenido. La provincia ha declarado oportunamente la emergencia. Y ahora la volvió a renovar. Hace dos sesiones la Cámara de Diputados volvió a renovar el tema de violencia de género. Y yo creo que eso es importante y hay que destacarlo, que la provincia mantenga hoy, aunque no haya un organismo nacional que nuclee todas estas problemáticas, que la provincia sí lo siga sosteniendo como política de Estado, no solamente por una cuestión social, sino por una política de Estado. ¿Qué es lo que opina de que el gobierno nacional lo sacó, dijo fuera, como decía Milei, con otros ministerios? Es personal, porque yo tengo un lema: los derechos que se conquistan no se resignan. Entonces, la lucha de que hoy día nosotras podamos estar vos al frente de un programa y yo pueda venir y hablar, que en otro momento era una situación totalmente impensada, y no hablemos hace mucho tiempo. Sí, hace unos años los programas atrás los conducían los hombres y las mujeres no podían hablar de la violencia de género, siempre estaban en un segundo lugar. Sí, y la mujer tampoco podía trascender mucho porque eran lugares reservados para el hombre. Hoy día la sociedad de nosotros nos permite desenvolvernos y tener múltiples funciones. ¿Pero por qué? Porque hubieron muchas otras que lo militaron antes que nosotras. O sea, hay caminos que se van abriendo porque hay muchas otras personas que llevan toda una vida. Por ejemplo, hay una ley que se sancionó el año pasado, la Ley Olimpia, sobre violencia digital, porque la Ley de Protección Integral contra las Mujeres determina cuáles son las modalidades, por ejemplo, psicológica, física y demás, económica hoy,
pero no tenía contemplada la violencia digital. Ahora vamos a hablar de violencia digital, pero le vamos a recordar, Gustavo, a la audiencia que está sentada con nosotros, Elizabeth Zafares, es profesora de la UNSA y también doctora. Los que quieran comunicarse con nosotros, mandar mensajes, consultas, opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde y de qué manera lo pueden hacer? Simplemente enviando mensajes, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto al 387414-7505 o al 3874404587. Allí solamente mensajes escritos. Ahora si quieren llamar, lo pueden hacer al número fijo 3873-142263, 3873-142263. Esas son nuestras vías de comunicación. Tengo consulta de los oyentes y televidentes, yo se la paso como están. Dice: a una amante, concubina, compañera u otra cosa, para darle el título de primera dama, ¿qué corresponde a la esposa del presidente? No lo entiendo. ¿Cayó tan bajo el país? Pregunta este oyente y televidente. Le cuento que las concubinas, por ejemplo, tienen el mismo derecho que las que pasaron por el registro civil. A este oyente o televidente: yo, por ejemplo, soy concubina hace 28 años y tengo los mismos derechos civiles que tiene cualquiera que haya pasado por el registro civil. Es viejo de lo que usted está hablando. Y otro dice: ¿por qué se hacen a un lado? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué se mantienen allí? No lo logro entender. Y es justamente por lo que explicaba la doctora. Están con un temor generalizado y la violencia te paraliza. La violencia te paraliza. No es que al otro día vos decidas hacer algo, ¿o no, doctora? Totalmente. Y bueno, una sola aclaración. El único derecho que no da la unión convivencial es que es la concubina que usted le dice, la unión dice, convivencial, la concubina. Son los derechos hereditarios. Nada más. Porque digamos, al no haber, nosotros tenemos una normativa que establece un orden de prelación de herederos forzosos. Sí. Donde la única porción, digamos, la porción disponible que una persona tiene es lo que le puede corresponder al conviviente. Salvo los derechos hereditarios, después, digamos, inclusive uno puede concluir una unión convivencial y eso no lo exime a los convivientes de no tener que prestarse, por ejemplo, una renta por el tiempo, que fueron todos estos famosos casos que salieron a la luz, que de deportistas y demás. Pero bueno, cuando una persona subyuga su vida en pos de un proyecto, que no sea el matrimonio, pero es un proyecto de vida en común con alguien, claramente tiene derechos, o sea, es así. Digamos, creo que no hay que ser tan peyorativo en esto, ¿no? Claro, o sea, ¿dónde está la diferenciación? Con los adjetivos, volvemos a lo mismo, hacia una persona que el hecho de que no esté casada, digamos, la Constitución nada dice al respecto. Como antes, en la época del medioevo, se hablaba de los hijos bastardos, los que estaban fuera del matrimonio. Ahora no hay hijos bastardos, hay hijos. Hay hijos, y en nuestra legislación, hasta no hace mucho, había toda una diferenciación entre el hijo extramatrimonial, el hijo matrimonial, si tenían los mismos derechos, que de hecho no los tenían. Bueno, se avanza, o sea, el derecho está precedido por los hechos. Antes que el derecho son los actos. En base a esos actos es que se tutela después la norma. Y uno tiene que ir avanzando en consonancia con ellos, porque si no, digamos, nadie vino a una cuestión de juzgar, excepto los magistrados que tienen... Yo tengo dos hijos que este oyente o televidente llamaría bastardos, porque no están dentro del matrimonio. Y no es Son así. dos hijos. Ya no existe eso. Me siguen escribiendo mensajes que ya lo leemos enseguida. ¿Qué es lo que pasa con nuestro medio ambiente, doctora? Todos los días vemos qué es lo que pasa en Córdoba y cada vez nos asustamos más y cada vez es peor, y la ayuda de la nación recién llegó ayer y llegó poca, porque parece que a la nación no le importa lo que nos está pasando. Bueno, el medio ambiente es otro eje que tampoco podemos nosotros resignar. El medio ambiente hoy es transversal a todo. En algún momento, yo soy directora del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Católica de Salta. Sí. Me precedió durante, digamos, desde el inicio hasta ahora la doctora María Cristina Garros Martínez, que empezó militando estos derechos ambientales hace más de 20 años.
Cuando nosotros nos iniciamos, todo el mundo creía que era simplemente el cuidado de la plantita, del agua o de los animales. Y en realidad nadie se da cuenta que hoy el medio ambiente nos atraviesa la economía, la política, el género, la industria, la producción. No hay nada que podamos soslayar nosotros desde esta mirada. ¿Qué sucedió? Durante mucho tiempo, digamos, las normas de protección mínima de medio ambiente las dicta la nación. Y las provincias luego hacen lo propio en cuanto a todo aquello que queda por fuera de lo mínimo. Si no hay una verdadera política de Estado en relación a esto, es lo que está sucediendo. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos 30 y pico de grados de calor. Sí. Hemos tenido ayer 37 grados en septiembre. O sea que en enero no puede, o en diciembre nos pueden esperar 45. Este verano dice que se va a dar el fenómeno de la Niña, donde va a haber mucho calor y además sequía. Sí. ¿Por qué sucede esto? Cuando uno habla del cambio climático, tiene que ver con esto. O sea, el mundo ha girado tanto que nosotros, las estaciones normalmente determinadas ya están mezcladas. Las plantas, uno ya ha visto el rebrote de la mayoría. Sí. En una época cuando empieza la primavera, ya está prácticamente... y de acá a unos días probablemente tengamos mucho frío, porque la realidad es que nosotros estamos empezando la primavera. Este cambio climático ha generado inclusive... En algún momento, ayer yo conversaba sobre las enfermedades tropicales como el dengue, Zika y demás. Eran enfermedades que inclusive en nuestra provincia estaban sectorizadas en un lugar que era el norte. Sí. Hoy hay dengue hasta en Ushuaia. O sea, sí. ¿Por qué? Porque ya no es una enfermedad simplemente tropical. Es una enfermedad que a mi criterio también se deriva del cambio climático. Entonces, si en agendas gubernamentales nosotros no ponemos como eje esencial el medio ambiente, el cuidado... no sé si recordás cuando eran los Dakar acá en la provincia de Salta, una vez que concluían, el defensor del pueblo de la nación enviaba pedidos de informe a la provincia para saber si nosotros habíamos alterado el paso, digamos, por ejemplo, de las comunidades originarias, si se había afectado realmente el medio ambiente, si había alguna cuestión que hubiera habido alguna situación agravante al respecto, porque claramente hasta en el deporte incide. Entonces, esto que está pasando en Córdoba, empiezan los focos y es como una ola, digamos... Que no se van y no solamente, llegan. Y llegan no solamente hacia la vegetación o al ambiente en sí mismo, sino que daña después la salud por toda la polución que queda, daña animales y también se puede llevar a la muerte de las personas. O sea, si no se puede frenar a tiempo, sin contar con los daños económicos y con las pérdidas materiales, que también no son pocas. Quiero volver a este tema porque me dice este oyente o televidente, hablo de la primera dama, es una sola en el país, el título es honorífico, dice, se van a otra parte, después los violentos son los hombres, saltamos a la yugular. Le explico una cosa. Las cosas han cambiado tanto que, por ejemplo, cuando asumió el presidente de Chile, su esposa, que pasó por el registro civil y todo lo demás, dijo, yo no quiero el título de primera dama. Son cosas que se hacen o no se hacen, las cosas cambian, la vida cambió, ya no estamos en un reinado donde está la reina, el rey, los príncipes. Lo mismo pasa con la primera dama. No sé si usted se acuerda cuando Menem echó a Zulema de la Quinta de Olivos, y la primera dama que viajaba a todos lados era Zulemita. Sí. Que no era primera dama, era digamos, su hija, sí, hacía las veces. Los títulos honoríficos quedaron en el medioevo, le digo al oyente. Sí, los nuestros se abolieron en el año 13, en la asamblea del año 13. Los nuestros, los títulos honoríficos, se abolieron en la asamblea del año 13. Usted hablaba sobre violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? Bueno, hoy en esta era en la que la tecnología es inescindible de nuestra vida, es una gran puerta a la violencia. ¿Por qué? Porque se utilizan cuestiones anónimas, aparece gente que de forma que uno no conoce, se permite, digamos, esta cuestión de no poder diferenciar si, digamos, si es quién es en definitiva, lleva a... hoy hay cancelación, como le llaman los jóvenes, de forma inmediata
por las redes sociales. O sea, una noticia que uno en otro momento tenía todo un tiempo para poderse, hoy es instantánea. Entonces, en ese momento empieza el ataque, de forma abusiva, sistemática, sin forma de defensa. Y no deja de constituirse de esta manera, porque se lleva puesto el honor, se lleva puesta la dignidad de una persona. Y en esto ya hablo indistinto, ¿no? No es que esté diciendo simplemente le sucede al género, o sea, le sucede a los hombres también. Pero en el caso puntual de las mujeres, que no había una herramienta de tutela, el año pasado se sancionó la ley Olimpia, que trae como modalidad de incorporación de la protección integral de las mujeres esta modalidad que es la violencia digital. Entonces, antes se llenaba este vacío, llamémosle, por formas análogas con las otras modalidades. Hoy está perfectamente tipificada. Y hablaba de esto, de la militancia de otras personas, porque esta ley la impulsa Olimpia, que es una mujer mexicana que viene haciendo este tipo, digamos, de impulsos legislativos en toda Latinoamérica. Entonces, eso permite que una buena pericia informática, hoy día yo siempre digo que hay 3 ejes inescindibles, que justamente son tecnología, género y medio ambiente. Hoy la informática nos atraviesa desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Por lo tanto, la profesión en sí es una cuestión esencial. Una buena pericia informática puede determinar de dónde viene. ¿Qué es lo que dice la ley Olimpia específicamente? Protege a las mujeres y a las mujeres, personas con percepción de género y todo las situaciones similares contra este tipo de violencia que es la digital. Que, por ejemplo, para hacerlo más llano, mañana empiezan a agredirme a mí a través de Instagram, de X o de TikTok o de cualquier otra manera, hostigamiento, digamos, no solamente en cuanto a maltrato, sino a acoso, o sea, digamos, una cuestión sistemática que aparece a través de las redes, y uno tiene la herramienta de poder denunciarlo y con esto articular los resortes legales que se pueda hacer una buena pericia y poder arribar por lo menos a la persona que está... las redes llevan a mucho anonimato, ¿no? Claro, y el anonimato te da la posibilidad de insultar a todo el mundo y decir cualquier cosa. Cosas. Entonces, si uno estuviera obligado a tener que poner el nombre y el apellido cuando uno hace un comentario, se cuidaría un montón. Le cuento que se acabó el programa. Nos pasamos 2 minutos, así que va a tener que volver de nuevo. Le agradezco la visita. Por favor, gracias, Marcela, un placer. Era Elizabeth Zafares, profesora, doctora, y hablamos sobre muchas cosas y nos quedaron muchos temas. Si usted quiere ver la entrevista completa, está en nuestro canal de YouTube y TikTok Marcela Jesús, y va a estar escrita en la página web elexpresodesalta.com.ar. Nos vamos, volvemos mañana a las 7 en punto, cuando le digamos que esto se llama De Buena Fuente, pero no se vaya porque ya viene la querida Mavi Pastrana con Café con Fe. Hasta mañana, feliz fin de jornada para todos.